El tema de la inclusión genera bastante polémica porque tiene detractores y defensores. Los detractores generalmente son las personas que menos beneficiadas se ven, como los docentes que se han visto sobrecargados con la cantidad de casos y las demandas institucionales acerca de las adecuaciones y de manejar distintos niveles de complejidad en grupos poblacionales muy amplios. Y por otro lado están los defensores, que son los que suelen beneficiarse de la discapacidad y trabajan en otras condiciones o tienen algún hijo con discapacidad. Pero yo estoy armando el curso de matemáticas inclusivas y pensé mucho en nominarlo matemáticas en la diversidad, pero muchas veces no tiene la llegada porque la gente busca el término de inclusión asociado a la discapacidad y como cuentan con pocos recursos o quieren enriquecerse de esos recursos, es el término de búsqueda. Entonces nos tenemos que restringir todavía la palabra inclusión, cuando en realidad a mí me gustaría estar hablando de diversidad. Pero el hecho de trabajar en inclusión me ha permitido tomar conciencia de cómo tenemos una tendencia a categorizar las situaciones, las personas, para luego poder actuar. Esto quiere decir que muchas veces nosotros utilizamos las etiquetas para situaciones cotidianas, como decir gordo, flaco, alto, bajo, viejo, bueno, malo. Las etiquetas no solamente están en el déficit atencional, en el autismo, eran previas, digamos, a eso. Y para que nosotros podamos empezar a funcionar sin etiquetas, tenemos que tener una comprensión profunda de lo que estamos etiquetando. Cuando nosotros etiquetamos, vamos desde el prejuicio, desde el preconcepto, es decir, yo necesito saber que estos 4 elementos se llaman 4 y le pongo el nombre, lo que me permita a mí evocar ese concepto y cuando me comunico con otros saber que estoy hablando de lo mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos de sujetos, no importa que yo diga déficit atencional, no es el mismo sujeto que tiene la misma etiqueta. Hay otras características, hay otra historia y eso es lo que hace la mirada clínica. Entonces nosotros debemos comprender en profundidad qué es aprender, qué es el aparato psíquico, qué es el aparato cognitivo, cómo influye el contexto en el sujeto que aprende para que aprenda de determinada manera o para que tenga determinado esquema de aprendizaje. Y en ese punto yo quiero hacer algunas recomendaciones que están en el método síntesis, que muchas veces me preguntan qué es el método síntesis. Tenemos 3 conceptos centrales sobre los cuales trabajamos. Primero, que el aprendizaje no es incorporar conocimiento, sino expandirlo. Entonces yo siempre tengo que ser consciente de qué sabe mi estudiante para poder brindarle un contenido. Así, si él sabe del 1 al 9, yo le puedo enseñar todos los 10 y no hace falta que restrinja el número porque todavía no incorporó con solidez los números que van entre el 10 y el 20 o entre el 20 y el 30, como suele hacerse en la educación tradicional que se va por serie numérica. En lectoescritura esto significa que si yo incorporé la palabra mate de forma global, después la descompongo en sílabas, estoy expandiendo lo mismo porque es la misma palabra dividida en partes y esto me sirve después para agregarle letras y entrar en la etapa alfabética como por ejemplo con martes o ampliarme hacia una etapa silábica de mayor dimensión en donde mate es usado para tomate. De esta manera nosotros logramos que eso que el alumno sabe le sirva de base para construir lo que queremos que incorpore. Y no es necesaria tanta memoria ni tanta atención porque lo hacemos de forma lúdica o forma práctica. Lo que nos lleva a nuestro segundo concepto, que no surge de nosotros, lo plantea la teoría psicogenética y nosotros lo tomamos para que se convierta en eje de nuestro trabajo, que es que el pensamiento es acción interiorizada. Para que algo esté representado dentro de nuestra mente, primero tuvo que estar afuera, interactuar con eso y después puede estar representado en nuestra mente. El error que suele cometerse es que se explica mucho de forma verbal y se cree que le va a entrar cuando yo le voy diciendo y explicando y explicando y hablando y hablando. Y eso no es así. El alumno va a incorporar el concepto cuando realmente tenga una comprensión profunda de lo que implica ese concepto. Eso se logra de forma mucho más rápida cuando ellos manipulan los materiales. Por eso que nosotros en el sistema de lectoescritura manipulamos las tarjetas en una primera instancia para aprender conceptos básicos o palabras globales que nos sirvan para seguir armando las cadenas de palabras que nos llevan a las siguientes etapas
Y en el cálculo usamos básicamente las tarjetas de valor posicional a la que le vamos sumando distintos elementos para que logre la comprensión profunda de los movimientos en espacio-tiempo que hacemos con los objetos. El tercer elemento es que el cerebro se desarrolla según los estímulos y del medio, y siempre que haya un cerebro que es sano, hay posibilidades de desarrollar ese pensamiento. Por tanto, a nosotros no nos interesan mucho las etiquetas y los diagnósticos, nos interesa saber qué tipo de lógica tiene, qué conocimientos y cómo nosotros podemos planificar en un tiempo y espacio las acciones para que logre ciertos objetivos. En ese trabajo, los enseñantes no solamente son los docentes, sino también la familia, y la familia debe ocupar el rol de enseñante, porque de lo contrario, nosotros no podemos configurar un cerebro que un tiempo está pensando y otro tiempo no está ejercitando. Constituir un equipo de trabajo entre terapeuta, familia y docentes es fundamental para que los procesos de inclusión lleguen a buen término. Lo que no significa que nosotros convirtamos a los papás en terapeutas, es decir, que nosotros les demos actividades que realizamos en el consultorio para que ejerciten también en casa. Se trata de determinar qué acciones que deberían estar ya adquiridas del hogar el niño aún no las tiene, como por ejemplo puede ser la autonomía en dormir, bañarse y vestirse, puede ser atarse los cordones, puede ser aprender a poner la mesa o colaborar con la casa. Hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que ver en qué lo asisten los papás, porque todas esas acciones mentales que estén haciendo ellos, el niño no las va a estar adquiriendo y eso va a impactar dentro del proceso de aprendizaje. Pero para ello volvemos a lo mismo del inicio. Necesitamos una comprensión profunda de lo que implica aprender y desarrollar el pensamiento. Que eso no solamente tiene que ver con factores neurobiológicos, es decir, un cerebro sano, atención, memoria, coeficiente intelectual desarrollado, sino que esto no va a tener lugar sin un entorno que también lo propicie, sin un sujeto que se autoperciba de determinada manera. Y en esto está centrado el método síntesis en general. Dentro de las capacitaciones de la metodología que nosotros vamos aplicando y las supervisiones, nos centramos específicamente en determinar cuál es la causa por la que ese aprendizaje quedó detenido en el tiempo.